Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal, un espacio para escuchar a nuestros expertos hablar sobre actualizaciones médicas científicas. Hoy hablaremos sobre asesoría anticonceptiva en la paciente con condiciones especiales. Hola, muy buenas. Es para mí un placer estar aquí con todos ustedes, hablando hoy sobre un tema que me apasiona, que me gusta mucho, que es la asesoría anticonceptiva. Vamos a hablar de una parte especial. En el módulo 3 vamos a hablar de la asesoría anticonceptiva en condiciones especiales, pero la asesoría anticonceptiva es uno de los temas que más me gusta dentro de la ginecología. Yo soy el doctor Ignacio Cristóbal García, soy ginecólogo en España, en Madrid. Ahora mismo soy el director del Instituto de Salud de la Mujer del Hospital Clínico, el Hospital de la Universidad Complutense. Y, como decía, llevo mucho tiempo trabajando en anticoncepción, sobre todo en conceptos de asesoría anticonceptiva y los métodos anticonceptivos reversibles de larga duración. Quiero agradecer a Bayer la disposición para que pueda estar aquí con todos ustedes, hablando con todos ustedes, aunque sea en la distancia, por lo que todos sabemos de la pandemia COVID, pero yo quiero agradecerles que me hayan invitado para poder estar aquí hablando con todos ustedes. Y desde luego les invito que cualquier inquietud que tengan, contacten conmigo, bien a través de Bayer, bien a través de mi Twitter, que es ese que ven ahí, por mail, como quieran. Encantado de poder intentar contactar con ustedes y ayudarles si es que puedo, que seguro que son expertos en anticoncepción y no siempre va a ser fácil ayudarles. En primer lugar, quiero mostrarles mi conflicto de intereses. Esta charla, como decía, pues me ha invitado Bayer y como tal me remunera por esta conferencia, pero es verdad que luego los conceptos son míos. Yo, a lo largo de los años de profesión, pues uno va adquiriendo su experiencia y los conceptos son propios y no tienen por qué ser siempre culpa, entre comillas, de Bayer, sino que si hay algo que es culpa de alguien, es culpa mía. Bueno, como decía, vamos a hablar de asesoría anticonceptiva en condiciones especiales. No es la asesoría anticonceptiva general, sino la asesoría anticonceptiva en mujeres que tienen condiciones especiales. He dividido mi charla en 7 puntos, aunque aquí solo vean 6. Estos son los 6 primeros de los que voy a hablar. Voy a hablar primero un poco de la generalidad de la anticoncepción en estas mujeres en condiciones especiales. Vamos a hablar luego del riesgo cardiovascular, alteraciones hepáticas, trastornos neurológicos, patología mamaria, alteraciones reumatológicas y el 7º punto, como no, son 2 pinceladas de la pandemia COVID y la anticoncepción, como la vemos nosotros. Espero que no se les haga muy largo, porque yo sé que es difícil estar delante de una pantalla escuchando a alguien que habla en el limbo, pero bueno, vamos a intentar que no se les haga muy largo y sobre todo vamos a intentar aportar algo de contenido, algo de valor al conocimiento. Cuando hablamos de generalidades en anticoncepción en estas mujeres que tienen condiciones especiales, lo primero que tenemos que situarnos es dónde está la anticoncepción. Nosotros en Europa decimos que un 85% de las mujeres utiliza métodos anticonceptivos modernos. Claro, incluyendo aquí que de ese 85% de las mujeres, un 60% utilizan anticonceptivos de corto plazo, anticonceptivos que no son de los long acting, de los LARC, sino que son modernos, sí, pero de corto plazo. En Europa, de hecho, el más popular, el más frecuente son las píldoras anticonceptivas, seguido por los preservativos y en tercer lugar el DIU. En España, por ejemplo, el DIU no llegamos al 10% de usuarias. Estamos entre el 6-8%, dependiendo de la encuesta de cada año que tengamos. En Europa, el país que mejor acceso tiene a los anticonceptivos es Francia y España se sitúa más o menos en una zona media de acceso a esos anticonceptivos. Se supone que el 43% de los embarazos son involuntarios, aunque luego veremos fundamentalmente los motivos de estos embarazos no deseados, antiinvoluntarios. Cuando hablamos de asesoramiento anticonceptivo, en cualquier mujer, desde luego mucho más en las mujeres que tienen condiciones especiales, lo primero que creo que es importante saber es que no existe ningún método anticonceptivo ideal para todas las mujeres. Cada usuaria, cada consulta, tendremos que hacer una entrevista anticonceptiva para buscar cuál es el mejor método, el ideal
para esa mujer en concreto. No hay uno que nos sirva para todas las mujeres. Cada método sabemos que tiene sus ventajas y sus desventajas, y eso es lo que valorar con la mujer. Sí es muy importante cuando hablamos de asesoramiento anticonceptivo en mujeres en situaciones especiales, saber buscar o sabernos los criterios de elegibilidad de la OMS. No podemos pautar todos los métodos anticonceptivos a unas mujeres que tienen ciertas condiciones especiales. Y luego lo que está claro siempre es que el mejor método es el que se ajusta al estilo de vida de la mujer, el que no cambia su estilo de vida, el que no le supone ningún cambio, el que se ajusta a las prioridades y preferencias de la mujer. Y aquí es muy importante todo lo que se refiere a los beneficios añadidos de algunos métodos anticonceptivos y, por supuesto, que se adapte a las expectativas de la mujer. Cuando hablamos de concepción en mujeres con condiciones especiales, lo más importante es saber que nos estamos refiriendo a una serie de condiciones médicas, de los encabezamientos que hemos dicho antes, que pueden complicar la salud de la madre o la salud del feto durante el embarazo. Bien, por riesgos asociados a la terapia que requiera esa condición previa que tiene la mujer. Bien, por posibilidad de exacerbación de ciertas enfermedades de la mujer durante el embarazo o, por ejemplo, con la ingesta de anticonceptivos o si ponemos un DIU o con el método anticonceptivo que elijamos. Y valorar siempre esta balanza de riesgo-beneficio que es tan importante en la anticoncepción de posibles interacciones, riesgos de tromboembolismo, que nos va a hacer que estas condiciones especiales que tiene la mujer y que nos viene ya con esas condiciones especiales, puede que nos hagan modificar nuestra pauta anticonceptiva. Por eso en la entrevista anticonceptiva, en la asesoría anticonceptiva, y esto vale para todas las mujeres, pero con más énfasis en las que tienen ciertas condiciones especiales, deberemos hacer una historia clínica dirigida, buscando la elección del método seguro en base a esos criterios que hemos dicho antes, que insisto que son muy importantes. Preguntar a la mujer por sus preferencias y sus necesidades. Preguntarle por su estilo de vida, cuáles son sus hábitos, qué es lo que puede influir en esa elección del método anticonceptivo según la vida que ella lleve, que por supuesto no queremos modificarle su estilo de vida. Tendremos que preguntarle por la posición de la pareja, tan importante. La anticoncepción es verdad que puede ser para una mujer que no tenga pareja estable, pero si hay una pareja estable deberíamos pensar en cuál es la posición de la pareja. Pues hay un 17% de mujeres que no utilizan ningún método anticonceptivo porque la pareja no quiere. Y luego, en algunas circunstancias, en algunos países, por ejemplo, hay ciertas condiciones económicas que pueden suponer una barrera. Si nosotros vamos a pautar un anticonceptivo que a la paciente le resulta muy caro y ella no tiene posibilidad económica de permitírselo, pues lógicamente no le estamos haciendo ningún favor porque no va a utilizar ese método anticonceptivo. Y el último punto en esa asesoría anticonceptiva sería comentar con la paciente los posibles mitos y barreras. Sabemos que en anticoncepción hay muchos mitos que no son reales, por eso los llamamos mitos, y que tenemos que resolvérselos a la paciente. No podemos permitir que se salga de la consulta con una serie de cosas que le hemos dicho y que luego esos mitos hagan que no utilice esos métodos anticonceptivos. Método anticonceptivo, si no se utiliza, si no hay adherencia al método anticonceptivo, supone fracaso de la anticoncepción. Y eso es lo que no nos podemos permitir por ese tanto por ciento tan alto de embarazos no deseados que hemos dicho que tenemos en Europa y en todo el mundo. Y le preguntamos en esta entrevista conceptiva tres puntos, tres cosas. Deberíamos siempre preguntar ¿para cuánto tiempo quiere evitar el embarazo? No es lo mismo una mujer que nos diga que quiere evitarlo 3 meses a una mujer que nos diga que lo quiere evitar 5 o 6 años, por supuesto. Deberíamos preguntar sus prioridades. Si, por ejemplo, aquí en España es muy típica la hormonofobia, mujeres que no quieren hormonas por sus experiencias previas, por lo que les han dicho las amigas, bueno, pues hay que preguntárselo y, como decíamos antes, intentar derribar esos mitos. Y finalmente preguntarles sus expectativas, los beneficios adicionales que hemos comentado, su estilo de vida, si tiene acné, hirsutismo y queremos que mejore, si hay sangrado y queremos que deje de tener un sangrado menstrual abundante. Con todo esto, si hacemos una buena entrevista anticonceptiva, vamos a conseguir ofrecer a esa mujer lo que pensamos que es el método anticonceptivo ideal para ella y para ese momento, porque según el momento de su vida reproductiva puede cambiar, y así conseguiremos que la mujer
tenga más adherencia al método anticonceptivo. Si una mujer no tiene adherencia a su método anticonceptivo, acabará abandonándolo y se producen esos embarazos no deseados, no planificados de los que hablábamos antes. De hecho, se ha demostrado que casi el 69, el 70% de los embarazos no planificados se deben a esta baja adherencia en el método anticonceptivo. Si no utilizamos método anticonceptivo, lógicamente hay más riesgo de embarazo. En un trabajo que publicamos hace ya 3 años, en el 2018, clasificábamos en una tabla muy parecida a otras que hay de la OMS los métodos anticonceptivos de menos efectivos a más efectivos. Esta clasificación, la ventaja que tenía es este aspecto de colores, como si fuera un semáforo de tráfico, en el que nos permite a la paciente, a la usuaria, decirle en rojo los poco efectivos, que hemos dicho que son muy frecuentes, el preservativo, pero fíjese usted que son muy poco efectivos y por eso están en rojo, y en verde los más efectivos, que tienen más adherencia y tienen menos embarazos no deseados y por eso están en verde, como el implante, el DIU o los definitivos como la vasectomía o la ligadura de trompas, la salpingectomía. Cuando estamos hablando de métodos anticonceptivos de larga duración reversibles, normalmente nos referimos a los implantes o a los dispositivos intrauterinos. Es verdad que en las clasificaciones de las sociedades americanas también incluyen la inyección trimestral, pero nosotros en Europa no incluimos la inyección trimestral, aunque puede ser considerado un método anticonceptivo de larga duración. Como de larga duración de verdad, consideramos fundamentalmente los sistemas intrauterinos hormonales, el dispositivo intrauterino de cobre o el implante subdérmico. Cada uno tiene sus peculiaridades y estas son las cosas que tenemos que ir comentando con la usuaria. El sistema intrauterino dura 5, ahora en Europa lo tenemos autorizado hasta 6 años de duración como método anticonceptivo. El dispositivo intrauterino puede llegar a durar hasta 10 años y los implantes subdérmicos hasta 4 años. La tasa de embarazos ya sabemos que es muy baja, la más baja probablemente de los métodos reversibles con los implantes, seguida del sistema intrauterino liberador del levonorgestrel y después los DIUs de cobre. Lógicamente, el sistema intrauterino y el implante subdérmico van a liberar hormonas al torrente circulatorio. En el caso del sistema intrauterino de liberación del levonorgestrel, la cantidad de hormonas que libera es muy bajita, a diferencia del implante subdérmico, y por eso se supone que el implante subdérmico funciona, porque la liberación hormonal que produce hace que la paciente no ovule y además espesa mucho el moco cervical. Sin embargo, en el sistema intrauterino de levonorgestrel, esa tasa de concentración plasmática de levonorgestrel no es lo suficiente como para impactar sobre la ovulación, por eso ponemos ahí que el impacto sobre la ovulación es mínimo y que la acción es fundamentalmente local vía espesar el moco cervical. Ya sabemos también que la Sociedad Española de Ginecología, por ejemplo, dentro del sangrado menstrual abundante, considera que el sistema intrauterino de liberación de levonorgestrel es el tratamiento de elección para estas mujeres que tienen un sangrado menstrual muy abundante. Es decir, si hablamos de beneficios añadidos, no solo anticonceptivos, sino beneficios añadidos, está claro que el sistema de levonorgestrel nos da este beneficio ya añadido. También el implante subdérmico, pero también es verdad que el implante muchas veces tiene sangrados erráticos que hace que la mujer prefiera quitarse su implante antes que tener esos sangrados, ese spotting que es un poco errático. Tan es así que en Colombia, en diciembre del año 2020, el Ministerio de Sanidad y Protección Social decidió en una orden ministerial incluir el levonorgestrel en todas sus concentraciones, incluidos los DIUs, los sistemas de liberación del levonorgestrel, en el plan de beneficios de salud con cargo a la unidad de pago por capitación. Es decir, un avance que, por ejemplo, nosotros aquí en España no tenemos porque solo podemos utilizar los sistemas de liberación de levonorgestrel en mujeres que tienen sangrado menstrual abundante. En el resto de las mujeres lo podemos utilizar meramente como anticonceptivo y es la paciente la que carga con todo el coste del levonorgestrel. Sin embargo, desde diciembre de 2020
Esto, gracias al Ministerio de Salud de Colombia, cambió. Bueno, como decíamos, a partir de aquí sí vamos a hablar de algunos riesgos específicos o de algunas situaciones específicas. En primer lugar, el riesgo cardiovascular. Súper importante, sobre todo por lo frecuente que es, ¿no? Todos tenemos en la cabeza y últimamente más, porque se ha comparado mucho con el efecto secundario de las vacunas del COVID, la posibilidad de anticoncepción hormonal y trombosis. Es verdad, nosotros los ginecólogos, los neurólogos, ya sabíamos que los anticonceptivos hormonales actuales tienen muy poquitos efectos secundarios, pero sí incrementan un poco el riesgo de enfermedad cardiovascular y sobre todo de trombosis venosa profunda. Multiplica por 4 este riesgo de trombosis, pero sí es verdad que sigue siendo mucho más bajito que en el embarazo. En España ha habido una corriente con los riesgos de trombosis por las vacunas del COVID que comparaban la vacuna con el anticonceptivo y por culpa de esta corriente mediática muchas mujeres han entrado en pánico casi o les ha dado mucho más miedo la utilización de anticoncepción hormonal por este riesgo de trombosis. Algo que nosotros sabíamos, algo que nosotros tenemos que manejar, pero que se ha sacado un poquito de contexto con todo esto. En cualquier caso, esto es algo que pasa, esto es algo que sabemos y sobre todo es algo que si lo añadimos a otras cosas sí que aumenta mucho el riesgo de trombosis. El riesgo de trombosis en una mujer sana se pone ahí de 3,84 casos por 10.000 en mujeres sanas. Ahora, si le añadimos otros factores, como por ejemplo la obesidad, que es la columna que ven ahí en sexto lugar, que es la más alta, obesidad más anticonceptivo, que multiplica el riesgo casi por 30. Es decir, tenemos una mujer obesa a la que le damos un anticonceptivo combinado, le estamos multiplicando por 30 el riesgo con respecto a una mujer sana. Ojo, en mujeres con índice de masa corporal alto no nos deberíamos plantear la anticoncepción hormonal combinada. Aparte del posible riesgo de trombosis solo por la píldora, estamos añadiendo el riesgo que tiene de por sí la obesidad, el riesgo de trombosis que tiene de por sí la obesidad, y esto incrementa mucho el riesgo de trombosis en estas mujeres. Todos nosotros sabemos que dentro del riesgo trombótico de los anticonceptivos combinados, el que menos tiene es la píldora, después el anillo y en último lugar el que más tiene es el parche anticonceptivo. Insisto, si comparamos todos estos con el riesgo trombótico en una mujer embarazada, nosotros podemos tranquilizar a nuestras mujeres y decirles que sí, que existe, pero mucho menos que en el embarazo. Y una de las cosas que estamos protegiendo con la anticoncepción es el embarazo. Por tanto, el riesgo trombótico de la anticoncepción hormonal combinada no es tan exagerado como para evitar su uso en pacientes que no tengan otras condiciones. Aquí estamos hablando de condiciones especiales y ya hemos hablado sobre todo, por ejemplo, de la obesidad. En mujeres obesas, índice de masa corporal por encima de 30 o 35 según los artículos, nunca deberíamos utilizar la anticoncepción hormonal. Sabemos que este riesgo, esta seguridad cardiovascular, depende de dos factores. Los estrógenos. Los estrógenos se vio que su efecto sobre el sistema cardiocirculatorio era dosis dependiente. Y se ha visto, sobre todo, y esto es muy importante, que los menos lesivos son el valerianato de estradiol y un poco menos el estradiol. Es decir, el menos lesivo es el valerianato de estradiol, que todos sabemos que existen preparados de anticonceptivos hormonales combinados con valerianato de estradiol. Además, se puede unir el efecto deleterio, el efecto perjudicial que puede tener el gestágeno. Y aquí, más que ser dosis dependiente, depende del tipo de gestágeno. Los que más efecto trombótico tienen son la ciproterona y el desogestrel. Todos pueden incrementar este riesgo trombótico, pero los que más, desogestrel y ciproterona. Y como vemos en este artículo, de los que menos, o el que menos, el levonorgestrel. Pensemos que estamos hablando de un sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, que es el progestágeno que menos trombosis produce, y encima hemos dicho que su acción fundamental es local, con muy poca cantidad de hormona en el torrente circulatorio. Por tanto, ya aquí lo primero que podemos pensar es, hombre, con estos sistemas intrauterinos el riesgo de trombosis va a ser muy bajito. De hecho, en una revisión sistemática
que se publicó en el 2015 buscando el riesgo de trombosis comparando con mujeres sanas que no utilizaban ningún método anticonceptivo, como vemos ahí marcado en verde, con el levonorgestrel el riesgo de trombosis es muy parecido con el sistema liberador de levonorgestrel, el riesgo de trombosis es muy parecido a las mujeres que no utilizan ningún tipo de anticonceptivo. Mujeres que no utilizan ningún tipo de anticonceptivo, 0,02% al año. Mujeres que utilizan el DIU de levonorgestrel, 0,017 al año, al año. Es decir, podemos decir que es igual a las mujeres que no utilizan ningún método anticonceptivo, lo cual nos da mucha tranquilidad a la hora de pautar este tipo de métodos anticonceptivos en mujeres que pueden tener esos riesgos o esas situaciones especiales que incrementan el riesgo de trombosis. Hemos hablado antes de los criterios médicos de la OMS, de los criterios de elegibilidad de la OMS. Aquí como apunte, porque ahora voy a utilizar varias tablas donde los incluyo, señalar cómo los utilizamos. Cuando la OMS nos dice que un método anticonceptivo tiene la categoría 1, significa que no hay ninguna restricción para su uso. En esa condición especial podemos utilizar ese método anticonceptivo. Si nos habla de una categoría 2, es que las ventajas superan los riesgos. También podemos utilizarlo. Hay más ventajas que riesgos con ese método anticonceptivo. Sin embargo, si ya nos pasamos al 3, los riesgos teóricos superan las ventajas. Deberíamos pensárnoslo mucho, hablarlo mucho con nuestra usuaria y probablemente desaconsejarlo. Y la última categoría que utiliza la OMS es aquella categoría en la que esa condición de la mujer representa un riesgo inaceptable para ese método del que estemos hablando. Es decir, 1 y 2 nos lo podemos plantear, debemos incluirlo en la entrevista anticonceptiva. El 3 ya no, salvo circunstancias muy, muy especiales, y el 4 nunca, ni con circunstancias muy, muy especiales. Cuando hablamos de riesgo cardiovascular y anticoncepción, con todo lo que hemos dicho antes y utilizando estos criterios de elegibilidad de la OMS, si nosotros tenemos una mujer delante que nos dice que tiene múltiples factores de riesgo cardiovascular o que tiene un antecedente de tromboembolismo venoso o de una embolia pulmonar, antecedente o episodio agudo, si nos fijamos en la última columna, no deberíamos nunca utilizar una anticoncepción hormonal combinada. Sin embargo, en estas mujeres, si nos planteamos algo de tratamiento hormonal por sus otros beneficios que pueda tener, una mujer que tiene un sangrado menstrual abundante, por otros beneficios y porque además la mujer nos lo quiere, deberíamos siempre ir o al implante o a los DIUs de levonorgestrel. Son los que menos efectos tienen de riesgo cardiovascular, son los que menos, dentro de los anticonceptivos hormonales, los que menos riesgo tienen de trombosis en estas mujeres que ya han tenido un episodio o que lo están teniendo. Si nosotros descubrimos que una mujer, por sus antecedentes familiares, tiene alguna mutación trombogénica, es decir, tiene algo que nos haga pensar que tiene un factor de Leiden y estudiamos ese factor de Leiden y resulta que es positivo, lo mismo, en las trombofilias deberíamos ir siempre a plantearnos o el DIU de cobre o el DIU de levonorgestrel. Son los únicos sistemas seguros que tenemos en estas mujeres de ponerles un buen método anticonceptivo eficaz y seguro para ellas. Las mujeres en general, cuando hacen una entrevista anticonceptiva, la eficacia la dan por su cuenta. Nos piden un método anticonceptivo y asumen que lo que les vamos a ofrecer es eficaz. Entonces, la eficacia la damos por supuesta, tenemos que darles algo que sea cómodo y seguro para ellas para que tengan esa adherencia al método anticonceptivo. Por eso, cuando tenemos estas mutaciones conocidas, podemos hacer, según la Sociedad Española de Contracepción y la Sociedad Española de Trombosis, podemos hacer como este algoritmo. Si nos planteamos algo hormonal, si es combinado, no. Categoría 4 de la OMS. Podemos utilizar anticonceptivos hormonales de solo progesterona, el que queramos. Luego ya en la entrevista anticonceptiva habría que hablarlo con la mujer. Y en el otro brazo del algoritmo, si tenemos una mujer con una mutación trombogénica conocida, la otra opción sería plantearnos métodos no hormonales, como el DIU de cobre, u otros menos eficaces, como el preservativo, diafragma,
que nosotros ya hemos dicho en el artículo este del semáforo que les he comentado antes que los consideramos muy poco eficaces. Otro de los riesgos cardiovasculares que frecuentemente nos vienen a la consulta es mujeres que tienen hipertensión arterial y que además quieren un método anticonceptivo. Yo creo que esto lo tenemos casi todos claros. Este es un artículo de miles que podemos encontrar de cómo modifican los anticonceptivos combinados la tensión arterial. Si lo comparamos, usuarias de anticonceptivos hormonales combinados frente a usuarias de levonorgestrel, de DIU de levonorgestrel, vemos que con el DIU de levonorgestrel, sin embargo, no se incrementa la tensión. Uno de los efectos secundarios, y por eso es una de las contraindicaciones de la anticoncepción hormonal combinada, es la hipertensión. En mujeres con hipertensión o mujeres fumadoras de más de 35 años, no deberíamos plantearnos tampoco la anticoncepción hormonal combinada. Deberíamos ir siempre a anticoncepción de solo gestágenos, idealmente los sistemas de liberación de levonorgestrel, y digo idealmente porque le estamos aportando otros beneficios adicionales como la comodidad, que insisto, hoy en día yo creo que casi todos estamos de acuerdo que los LARC, la gran ventaja que tienen es que incrementan la adherencia al método anticonceptivo. Tercer punto, las alteraciones hepáticas. No es tan frecuente en la consulta tener mujeres que tienen alteraciones hepáticas, pero sí es verdad que podemos tener mujeres que nos vengan con algunas alteraciones. Se hizo un estudio prospectivo, un estudio para ver cómo el DIU de levonorgestrel, si el DIU de levonorgestrel influía en alguna de los parámetros analíticos del hígado, de si afectaba el hígado, y se vio que lo único que se altera de forma significativa es la glucosa, que es el único parámetro junto con la tensión diastólica que ven que sale estadísticamente significativo. Las transaminasas, la bilirrubina, los triglicéridos, el colesterol, no se alteraban con el uso de los DIUs de levonorgestrel. Por tanto, podemos considerarlos seguros. Y de hecho, si nos vamos a la OMS, vemos que se sitúa muy parecido a los DIUs de cobre, con una excepción, la cirrosis severa descompensada. Por eso, nosotros decimos que el DIU de levonorgestrel en mujeres con alteraciones hepáticas, excepto en tres casos. Cirrosis hepática grave que esté descompensada, no deberíamos utilizarlo. Tumores hepáticos benignos como el adenoma, por la posibilidad de crecimiento, y desde luego pues, malignos como el carcinoma. Estas son las tres únicas condiciones hepáticas que deberían contraindicarnos la utilización del DIU de levonorgestrel. Con respecto a los trastornos endocrinos, muy rápido también. Los trastornos endocrinos son frecuentes, sobre todo los trastornos tiroideos, pero en los trastornos tiroideos no tenemos ninguna contraindicación. Podemos utilizar cualquier método anticonceptivo, incluido el DIU de levonorgestrel. No debe ser una cortapisa el que nos venga una mujer con alguna alteración endocrina para no aconsejar la posibilidad de utilizar un DIU de levonorgestrel. Lo mismo en mujeres con diabéticas, incluso en mujeres diabéticas con lesión de órgano blanco podemos utilizar los DIUs de levonorgestrel. Vuelve a salir aquí la obesidad. Ya hemos dicho que la obesidad con índices de masa corporal elevados por encima de 30 a 35, aunque en la diapositiva figure como que la Organización Mundial de la Salud puede permitirlo si los beneficios y los riesgos, hoy en día se considera que el riesgo de trombosis es muy elevado y no deberíamos plantearnos. En cuarto lugar, los trastornos neurológicos. Yo creo que todos estamos acostumbrados que nos vengan a la consulta a pacientes que tienen migrañas con áurea y que muchas veces no nos lo dijeron en la primera entrevista anticonceptiva, les ponemos un anticonceptivo hormonal y aquellas migrañas se incrementan. Desde luego, anticoncepción hormonal combinada prohibida en las mujeres que tienen migraña con o sin aura, y lo que sí podemos utilizar son los sistemas intrauterinos de levonorgestrel, salvo en aquellas mujeres que tienen migrañas con aura de continuación. Si es de inicio sí podemos plantearlo, pero no de continuación. Por tanto, otra condición especial en la que sí podemos incluir los sistemas intrauterinos del levonorgestrel.
Quinto, patología mamaria, un tema apasionante, la patología mamaria y la anticoncepción. Muy apasionante porque siempre lo ha sido y muy apasionante por la frecuencia del cáncer de mama. 1 de cada 8 mujeres va a desarrollar cáncer de mama. Su pico máximo va a estar entre los 45 y 65 años. Ojo, pico máximo, vamos a tener mujeres jóvenes con cáncer de mama. Y además, cada vez estamos haciendo un diagnóstico más temprano y con mejores resultados. Por lo tanto, nuestras mujeres con cáncer de mama van a vivir mucho más tiempo, por suerte, y probablemente van a necesitar anticoncepción. Como decía, es un tema apasionante, tan apasionante que en el 2017 salió este artículo en el que se decía, un artículo en el New England Journal, una revista de muy alto impacto, manejamos, en el que se decía que la anticoncepción hormonal incrementaba el riesgo de cáncer de mama. En mujeres que nunca habían utilizado anticoncepción hormonal, como vemos en el gráfico, las utilizamos como referencia y de forma significativa el riesgo relativo de cáncer de mama en usuarios de anticoncepción hormonal de más de 6 meses se incrementaba. En el caso del DIU, según los años de uso, este incremento del riesgo de cáncer de mama puede ser, a más años de uso, un poquito mayor. Esto es así, estos son los números. Sin embargo, los mismos autores, en editoriales posteriores y en el mismo trabajo, nos hablan de una balanza de riesgo-beneficio. Es fundamental que valoremos siempre este riesgo y beneficio al hablar de anticoncepción y cáncer de mama. Los números dicen que existe un poquito más de riesgo de cáncer de mama en usuarias de anticoncepción hormonal. Lo que tenemos que ver es que además los anticonceptivos hormonales, y en nuestro caso el DIU de levonorgestrel, tienen muy importantes beneficios, como son la eficacia anticonceptiva y reducción de otros tipos de cánceres. Todos sabemos que los DIUs de levonorgestrel reducen y mucho los cánceres de endometrio. Entonces, si el riesgo de cáncer de mama es muy pequeño, que es lo que dice este artículo en sus conclusiones, y tenemos otros beneficios, tendremos que sopesar siempre estos beneficios, esta balanza riesgo-beneficio. Por ejemplo, en este artículo del 2018, posterior al que hemos comentado antes en el 2017, nos vuelve a decir que el DIU de levonorgestrel incrementa, aquí el dato no es estadísticamente significativo porque el riesgo relativo es de 1,02, pero cruza el 1, por lo tanto no es estadísticamente significativo. Incrementa el riesgo. Sin embargo, fíjense, disminuye y mucho el riesgo de cáncer de ovario. Por lo tanto, si yo pienso en esta balanza riesgo-beneficio, en el mismo pool todos los cánceres, estoy disminuyendo el riesgo de cáncer con el DIU de levonorgestrel. El riesgo relativo de cáncer en mujeres, de cáncer ginecológico o de mama en mujeres usuarias de DIU de levonorgestrel tiene un 0,84, un 16% menos que en mujeres no usuarias de DIU de levonorgestrel. Uno nos está compensando el otro, pero muy a favor además. La disminución de cáncer ginecológico es importante. En cualquier caso, la OMS nos dice que en mujeres que tienen cáncer de mama no deberíamos utilizar un DIU de levonorgestrel. Y las sociedades científicas españolas nos aconsejan que en los primeros 5 años después del diagnóstico de cáncer de mama seamos muy cautos en la prescripción de los DIUs de levonorgestrel. En el resto de patología mamaria, enfermedades benignas, historia familiar, sí podemos utilizar. Pero igual que el DIU de levonorgestrel está en el resto de anticonceptivos hormonales. Los únicos que nos podríamos plantear en mujeres con cáncer de mama son los anticonceptivos no hormonales. ¿Y qué pasa con las supervivientes de cáncer de mama? Las supervivientes de cáncer de mama, que hemos dicho, cada vez son más jóvenes y que tienen mejor pronóstico, a lo largo de su vida van a necesitar esta anticoncepción, van a querer quedarse embarazadas siempre que el oncólogo nos dé permiso y posteriormente llegarán a su menopausia. Como decíamos, cada vez vemos más mujeres jóvenes con cáncer de mama. En España, estos son datos de Globocan, más o menos se mantienen
En todo el mundo, en España, el 20 y el 30% de las mujeres con cáncer de mama tienen menos de 45 años. Estas mujeres, si además estamos diciendo que sobreviven mucho, van a necesitar anticonceptivo. 3 preguntas nos podríamos hacer de cáncer de mama y anticoncepción. ¿Realmente estas mujeres necesitan anticoncepción? Porque a lo mejor resulta que no necesitan ningún anticonceptivo, ni hormonal ni no hormonal. Los tratamientos que les hacemos, el tamoxifeno, puede ser anticonceptivo. La segunda pregunta, ¿hacemos realmente consejo contraceptivo en este grupo de mujeres? Y lo tercero es, ¿qué les aconsejamos de anticoncepción en caso de que la necesiten? ¿La necesitan? Sí, sí la necesitan. Se ha demostrado que en mujeres premenopáusicas con cáncer de mama, el 67% de ellas son mujeres fértiles. Por tanto, tenemos un riesgo de que se nos embaracen. Es más, podemos pensar, bueno, pero con el tamoxifeno, que altera tanto el endometrio, embarazar, y sin embargo no es cierto. Se ha visto que en aquellas mujeres usuarias de tamoxifeno, que es la línea de abajo discontinua, también hay embarazos. Menos que en no usuarias de tamoxifeno, pero también hay embarazos. Por lo tanto, incluso en aquellas mujeres que utilizan tamoxifeno como tratamiento complementario del cáncer de mama, debemos utilizar anticonceptivos. ¿Hacemos bien este consejo? Pues por desgracia, nosotros creemos en las mujeres que se les diagnostica un cáncer de mama, parece que lo prioritario es el cáncer de mama. Y muchas veces se nos olvidan 2 cosas, que estas mujeres tienen buen pronóstico y queremos que vuelvan a su normalidad. Y esta normalidad muchas veces incluye hacer preservación de la fertilidad, porque hay mujeres muy jóvenes que todavía no han tenido embarazos y se puede preservar la fertilidad, y sobre todo hacer consejo contraceptivo. No nos olvidemos que se nos pueden dar estas mujeres y les hemos dicho que no deberían hacerlo en los primeros 5 años después del diagnóstico de cáncer de mama. Y probablemente esta es una de las cosas que se nos olvida de vez en cuando las mujeres con cáncer de mama. Solo pensamos en su cáncer, no las vemos de forma holística, no las vemos en su totalidad, sino que nos focalizamos mucho en el cáncer de mama. ¿Y cuáles son las recomendaciones anticonceptivas que podemos hacer en esta mujer? Se deliberó mucho si el DIU de levonorgestrel podía ser un buen método anticonceptivo, sobre todo en mujeres, por ejemplo, usuarias de tamoxifeno. Se pensaba, doy tamoxifeno que produce una cierta hiperplasia del endometrio, pero le pongo un Mirena y con eso atrofio el endometrio. Hoy en día pensamos que la dosis de levonorgestrel que pasa al torrente circulatorio es muy bajita, pero tiene un efecto sistémico que es controvertido y por lo tanto no deberíamos fiarnos, y ya hemos dicho que la OMS no aconseja el uso de levonorgestrel. De hecho, hay trabajos que dicen que si una mujer tenía un DIU de levonorgestrel y se lo quitamos, las curvas de supervivencia son muy parecidas, no hay diferencias estadísticamente significativas con respecto al grupo control. Si esa mujer sí se queda con su DIU tras el diagnóstico del cáncer de mama, continúa con él, la supervivencia de estas mujeres es mucho peor, con un riesgo de 3,3 multiplicado por de su tumor con el paso de los años. Por tanto, deberíamos dejar de utilizar este tipo de anticonceptivos en mujeres con diagnóstico de cáncer de mama. ¿Y cuáles son las recomendaciones actuales de anticoncepción en mujeres con cáncer de mama? Pues como hemos dicho, la OMS considera que es un grupo 4, no se recomienda utilizar anticoncepción hormonal combinada. El mejor método anticonceptivo que podemos aconsejar a estas mujeres, insisto, que tenemos que aconsejar a estas mujeres, es un método anticonceptivo no hormonal, como los métodos de barrera, el DIU de cobre, ligadura de trompas o vasectomía. Y con respecto a los DIUs de progesterona, ya hemos dicho que no hay evidencia científica suficiente de ausencia de riesgo y, por tanto, tampoco deberíamos planteárnoslo como método anticonceptivo. ¿Qué hacemos en las mujeres portadoras de BRCA1 o BRCA2? En estas mujeres se ha demostrado que el riesgo de cáncer de mama se eleva, pero también se puede elevar el riesgo de cáncer de ovario y el riesgo de cáncer de endometrio. Por eso volvemos a nuestra balanza de riesgo-beneficio y en estas mujeres
no nos deberíamos plantear el DIU de levonorgestrel, pero sí nos deberíamos plantear la anticoncepción hormonal con los beneficios de disminuir el riesgo de cáncer de ovario. Penúltimo punto, las alteraciones reumatológicas. Las alteraciones reumatológicas, sobre todo, nos vamos a referir al lupus. Y con respecto al lupus, no podemos utilizar el DIU de levonorgestrel en aquellas mujeres que tienen lupus con anticuerpos antifosfolípidos positivos. En el resto de las formas de lupus sí podríamos utilizar. Y como decía, muy rápido, un último punto, ya que estamos, por desgracia, en esto de la pandemia del COVID, que es el COVID. Ya desde el año pasado la Sociedad Española de Contracepción sacó unas recomendaciones y que básicamente, por resumírselo, es que debemos facilitar el acceso a los métodos anticonceptivos durante la pandemia COVID. Bien con telemedicina, bien con llamadas, con mail, pero los pacientes, por el hecho de estar en pandemia COVID y por tener dificultades, servicios anticonceptivos no deberían quedar desprotegidas porque vamos a tener más embarazos no deseados. Tenemos que hacer siempre un balance riesgo-beneficio en estas mujeres. Se prioriza como inicio una mujer que quiere iniciar los métodos anticonceptivos en una situación de pandemia que no puede acceder a los servicios médicos, se prioriza con los métodos de solo progesterona, fundamentalmente la píldora de progesterona, y facilitar el acceso para la utilización de los LARC, sobre todo del DIU de levonorgestrel, como método anticonceptivo de larga duración, solo gestágenos, que producen menos trombos, que el COVID sabemos que produce trombos y que en esta situación de pandemia nos va a permitir tener a estas mujeres bien protegidas. En todos sitios hay protocolos de qué pasa con los usuarios de anticoncepción hormonal combinada. Si es una mujer sana, seguimos con esa anticoncepción, si le está yendo bien. Si es una mujer con diagnóstico de COVID, va a depender si además tiene otros factores de riesgo que incrementen ese riesgo de trombosis y en ese momento suspenderlo. Si es un COVID con síntomas leves y sin factores de riesgo, lo podríamos mantener, pero en el resto de los casos habría que suspenderlo. Y ya, para finalizar, los mensajes que nos podríamos llevar a casa, aunque en esta situación de pandemia, por desgracia, los mensajes que tenemos que hacer quedándonos en casa en los momentos en los que las autoridades sanitarias nos dicen que hay que quedarse en casa, es que en estas condiciones especiales pueden surgir muchas cosas y que muchas veces no lo vamos a tener claro porque van a ser casos muy específicos, condiciones muy específicas. No pasa nada. Tenemos los criterios de elegibilidad de la OMS que nos van a guiar cómo comportarnos en estas mujeres con situaciones especiales. Y un gran aliado, como he ido diciendo a lo largo de toda la charla, el DIU de levonorgestrel. DIU con solo progesterona, de acción eminentemente local y con muy pocos efectos secundarios en la mayoría de estas situaciones especiales. Y esto es lo que quería traerles al hablar de las condiciones especiales y la asesoría anticonceptiva. Espero haberles aclarado algunas ideas e insisto, cualquier duda, mi mail que está en esta última diapositiva, mi Twitter, como quieran, a través de Bayer, para servirles. Un placer haber estado con ustedes. Este contenido fue desarrollado y es propiedad de Laboratorios Bayer. Está destinado exclusivamente para profesionales de la salud.